La gira china, allí encabezada por Sergio Massa, algunas repercusiones de lo que fue el día 1. Vamos a esperar qué es lo que pasa el día 2, con una agenda más que tiene que ver con la minería, fundamentalmente, conseguir recursos también. Pero el principal objetivo es robustecer las reservas del Banco Central. Estamos en contacto con Patricio Temperley, economista de IDESA, quien tiene la gentileza de atendernos. Hola Patricio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Mariano, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, primero, ¿qué significado puede tener esto para la economía argentina? Digo, la gira en China, los resultados que se esperan, al menos hay mucho optimismo por parte del oficialismo, sean positivos. Bueno, es un viaje eminentemente político y con un alto sentido estratégico. Pensemos que Argentina está renegociando actualmente el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. Ya está incumplida la primera meta trimestral y la segunda está virtualmente incumplida. Es cuestión de tiempo para que se materialice. Con lo cual, el gobierno, ya una administración que está en salida, porque continúe o no este signo político, se sabe que esta administración termina en diciembre. Claro. Está buscando salvavidas en otros horizontes distintos del Fondo Monetario Internacional. Un poco la lectura es que esa renegociación del acuerdo con el fondo quizá esté más lejos de lo esperada, porque el viaje a China pareciera ser un salvavidas en ese sentido. Y también habla de la dinámica actual del gobierno, en donde el gobierno, por ser un año electoral, no quiere devaluar, pero bueno, porque eso dinamitaría sus escasas posibilidades electorales, pero con el tipo de cambio tan atrasado, el Banco Central pierde dólares por todos lados y tiene que frenar importaciones. Entonces eso termina impactando en la actividad, porque son menos insumos para poder producir. Entonces, a eso apunta el viaje a China, a conseguir dólares, sean tanto para obras de infraestructura que no se pueden financiar localmente, sí, como por otro lado también buscar puentes de dólares o de otras monedas que permitan no utilizar los dólares. Claro. Eso es lo que se consiguió en el día 1, cuando se habla de esa inversión de $1.000 millones, que lo anunció Sergio Massa, para infraestructura del río Santa Cruz, y después dice, esto sirve para cuidar las reservas argentinas. ¿Es no utilizar dólares y utilizar esto que está financiando China? Exactamente. Lo que sucede es que China tiene asumidos compromisos. Hay empresas chinas que tienen asumidos compromisos en diferentes regiones del país, claro, con obras de infraestructura como esta represa. Entonces lo que se ha negociado ahora es que se desembolse el claro, dinero que esa empresa va a estar utilizando para efectivamente realizar la obra, y eso entra en las arcas del Banco Central el día que ingresen esas divisas. Ese es uno de los financiamientos que se buscó. También se mencionó que iba a haber, que se estaba negociando financiamiento para obras en aguas sobre todo en la zona del conurbano y en el tendido eléctrico también. Sí. Y digamos, la madre de todas las batallas, que sería conseguir financiamiento para terminar el gasoducto Néstor Kirchner, que es el gasoducto que permitiría ahorrar casi 10.000 millones de dólares por año en importación de energía. Eso sería fundamental. Patricio, y el tema de los swap, ¿cómo viene, no? Porque allí hay todo un tema y es la gran expectativa en cuanto a, primero, renovarlo y después, bueno, que se extienda, ¿no?, ese monto. Claro, exactamente, es como decís, hay dos aristas de la negociación del swap con China, que es renovarlo y también es ampliar la capacidad de uso del swap. Claro. Por ahí el swap es como una entidad medio abstracta, pero porque no hay mucha transparencia al respecto de cuáles son los términos y condiciones, pero el swap es un intercambio de monedas y por ahí la gente tiene que entender que funciona como un puente cuando te faltan dólares, que utilizas yuanes, ya sea para pagar importaciones o para fortalecer reservas. Sí. Eso está inactivo en el Banco Central hasta que se decide activar, y a partir de ahí efectivamente se disponibilizan esos fondos. Lo que se está buscando es que haya una mayor capacidad de utilización de ese swap con China para utilizarlo en reservas de libre disponibilidad, es decir, que se puedan materializar en dólares
para frenar una corrida o para calmar el Sí, dólar. para poder intervenir o para poder tenerlo allí. Patricio, porque todo tiene que ver con todo en esta economía, obviamente que está sumamente ligada. Parece tan lejano lo de China, no solamente por los kilómetros, sino de lo que estamos hablando, de los swaps, de las inversiones, que también tienen un trasfondo muy importante en nuestra economía. Termina mayo y vuelve a preocupar el tema de la inflación, vuelve a ser un tema muy, pero muy importante para los argentinos. Los privados se están marcando cerca de un 9% inflacionario. Junio viene con aumentos. ¿Qué se puede decir de este momento también, no? Bueno, sí, primero y principal, estas medidas sobre inflación no plantean nada. No. O sea, estas medidas apuntan al financiamiento externo, a la necesidad de dólares de la economía y efectivamente, como decís, el número mensual de inflación estaría rondando el 9% según las estimaciones privadas. Y bueno, es un poco lo que se viene hablando desde ya hace unas 2 semanas que se anunciaron las, entre comillas, medidas antiinflacionarias de Massa, tras el dato de 8,8% mensual de abril. Claro. O sea que ahora estaría un escaloncito por arriba y recordemos que ya desde noviembre del año pasado que todos los meses la inflación mensual es un poquito más elevada, o sea, siempre va superando el mes anterior, lo cual eso hace que sea una dinámica muy compleja. Así que estas medidas, o sea, lo de hoy en día no va a repercutir en la inflación, lo que sí se esperaba que repercuta eran las medidas de hace 2 semanas que se plantearon, pero que eran sumamente contradictorias, es decir, claro, eran medidas que eran como acelerar y frenar al mismo tiempo, porque una medida clásica de contracción monetaria, digamos, de enfriar la economía para que no haya inflación, que es subir la tasa de interés, iba por un lado el Banco Central haciendo eso y por otro lado se bajaba la tasa de interés a los consumos por ahora 12, por ejemplo. Entonces, son medidas muy ambiguas. Exactamente. ¿Y el junio qué nos depara? Porque ya hay aumentos que están programados y que ya se saben que van a estar, ¿no? Más allá de lo volátil del precio de los alimentos, por ejemplo. Junio es un mes complicado, siempre hay meses estacionalmente difíciles, en junio sucede un poco el problema que siempre termina ocurriendo con el aguinaldo, entonces claro, hay mucha liquidez en la calle y eso termina repercutiendo en el consumo. Y una arista no menor es que el gobierno en junio va a tener que refinanciar la deuda en pesos por un monto muy elevado. Entre junio y julio tiene que refinanciar más de la mitad de lo que es el crédito con el FMI solo por la deuda en pesos. Entonces, ese dinero es muy importante que el gobierno pueda refinanciarlo para después de las elecciones. Se le ha armado un paredón de vencimientos ahí en donde los privados no querían otorgar dinero más allá de las PASO, por lo ya conocido. Entonces, si el gobierno no logra canalizar esos fondos en nuevas colocaciones de deuda, es probable que se terminen yendo al dólar o a la calle y eso dispare la inflación aún más. Patricio, muchas gracias como siempre. Un abrazo. A ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Thank you.